Mi hijo vació mi cuenta de emergencia de $15,000 para comprarle joyas y ropa cara a su suegra, creyendo que yo me quedaría callada como siempre. Lo que él no sabía era que el banco tenía órdenes estrictas de llamarme si alguien tocaba ese dinero. Y cuando sonó el teléfono esa mañana, sus sonrisas confiadas se convirtieron en terror puro. Soy Eugenia, 71 años de vida, viuda desde hace 5 años, y madre de un hijo que creí que me respetaba. Durante décadas fui de esas mujeres que se sacrifican en silencio, que trabajan de sol a sol para darle lo mejor a su familia, que ahorran cada centavo pensando en el futuro de sus hijos. Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones fue mi refugio después de que mi esposo partiera, lleno de recuerdos y fotografías que cuentan la historia de una mujer que siempre puso a otros antes que a sí misma. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba mi café en esa taza de porcelana blanca que tanto amaba, y revisaba mis cuentas bancarias desde la vieja computadora que Mauricio me había instalado años atrás. Mis ahorros no eran mucho, pero representaban seguridad. $15,000 que había juntado centavo a centavo durante años, guardados en una cuenta especial que mi difunto esposo había abierto antes de morir. Para emergencias, me había dicho entonces, sin explicarme todos los detalles. Mauricio, mi hijo de 45 años, siempre había sido mi orgullo. Trabajador, aparentemente responsable, casado con Cecilia desde hace 15 años. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Sus visitas se volvieron más escasas, sus llamadas más frías, y cuando venía a verme, siempre estaba acompañado de Rafaela, su suegra, una mujer de 60 años que llevaba vestidos rojos llamativos y joyas que brillaban más que su personalidad. Rafaela había llegado a nuestras vidas como un huracán. Viuda también, pero con una actitud completamente diferente a la mía. Donde yo era discreta, ella era ostentosa. Donde yo ahorraba, ella gastaba. Y había logrado algo que me dolía admitir. Había conquistado completamente a mi hijo. Mauricio la trataba mejor que a su propia madre, le compraba regalos costosos, la llevaba a restaurantes caros, y parecía vivir solo para complacerla. La primera vez que noté algo extraño fue hace 3 semanas. Mauricio llegó a mi casa con una actitud diferente, más nerviosa, evitando mi mirada. Rafaela lo acompañaba, como siempre, luciendo un vestido verde esmeralda nuevo y unos aretes de oro que no había visto antes. «Mamá», me dijo Mauricio mientras se sentaba en mi viejo sofá de tela gris, «Rafaela necesita ayuda con algunos gastos médicos urgentes. Son tratamientos caros, y ya sabes cómo es el sistema de salud». Rafaela fingió una sonrisa tímida, tocándose el pecho dramáticamente. «Eugenia, querida, no quería molestarte, pero el doctor dice que necesito estos tratamientos inmediatamente. Son más de $10,000, y no tenemos esa cantidad disponible ahora mismo». Mi corazón de madre se activó inmediatamente. A pesar de que nunca me había sentido cómoda con Rafaela, la idea de que alguien sufriera por falta de dinero para tratamientos médicos me partía el alma. «¿Qué tipo de tratamientos?», pregunté, genuinamente preocupada. «Problemas del corazón», respondió Mauricio rápidamente, antes de que Rafaela pudiera hablar. «Los doctores dicen que no puede esperar. Mamá, sé que tienes algunos ahorros guardados. Si nos prestas el dinero, te prometo que te lo devolvemos en 6 meses, con intereses si quieres». Algo en su tono me inquietó. No era la primera vez que Mauricio me pedía dinero, pero nunca para cantidades tan grandes, y nunca con esa urgencia desesperada. Además, había algo en la mirada de Rafaela que no me convencía. No parecía una mujer enferma, parecía una mujer calculadora. «Mauricio», le dije suavemente, «es mucho dinero. Esos ahorros son todo lo que tengo para emergencias reales. Si algo me pasa a mí». «Nada te va a pasar, mamá», interrumpió con una sonrisa forzada. «Eres más fuerte que un roble. Y además, esto es una emergencia real. Rafaela podría morir si no recibe estos tratamientos». La manipulación emocional era obvia, pero mi corazón de madre no podía ignorar la posibilidad de que fuera verdad. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en mi cama, pensando en la súplica de mi hijo y en la expresión de Rafaela. Al final, mi instinto maternal ganó sobre mi prudencia. Al día siguiente llamé a Mauricio. «Está bien», le dije, «pero necesito que vengas solo a recoger el cheque. Y quiero un documento firmado donde se comprometan a devolverme el dinero». «Por supuesto, mamá. Eres un ángel», respondió,
y por un momento creí escuchar alivio genuino en su voz. Cuando Mauricio llegó esa tarde, venía solo como había prometido. Le entregué un cheque por $10,000, que él recibió con una sonrisa que ahora, recordándolo, me parece más calculada que agradecida. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Lo que no sabía era que ese cheque de $10,000 era solo el comienzo de mi humillación. 3 días después, mientras revisaba mi cuenta bancaria online desde mi vieja computadora, vi algo que me heló la sangre: 2 retiros más. Uno de $3,000 y otro de $2,000. Mi cuenta de emergencia había quedado completamente vacía. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Mauricio. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba distante, casi molesta. Mauricio, le dije, tratando de mantener la calma, necesito hablar contigo. Veo movimientos en mi cuenta que no entiendo. Ah, sí, mamá. Se me olvidó mencionarte. Rafaela necesitaba algunos tratamientos adicionales. Ya sabes, exámenes complementarios, medicinas especiales. Pero no te preocupes, todo está incluido en lo que te vamos a devolver. La frialdad en su voz me partió el corazón. Mauricio, me vaciaste completamente la cuenta sin consultarme. Esos eran todos mis ahorros de emergencia. Todo lo que tenía. Mamá, no dramatices. Son solo $15,000, y ya te dije que te los vamos a devolver. Además, Rafaela estaba muy enferma, querías que la dejáramos morir por tu egoísmo. Egoísmo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Yo, que había trabajado 18 horas diarias durante años para darle una educación a este hombre, yo, que había vendido mis joyas para pagar sus estudios universitarios, yo, que me había saltado comidas para que él nunca pasara hambre, ahora era egoísta por protestar cuando me robaba mis últimos ahorros. Mauricio, yo solo quería que me consultaras antes de... Mira, mamá, estoy ocupado ahora. Rafaela y yo tenemos que ir a una cita médica importante. Hablamos después. La línea se cortó, dejándome con el teléfono en la mano y un silencio que pesaba más que todas las palabras no dichas. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, mirando la pantalla de la computadora que mostraba mi saldo, $0 con 0 centavos. Durante los siguientes días, intenté llamar a Mauricio varias veces. Sus respuestas eran cada vez más cortantes, más evasivas. Cecilia, su esposa, que antes me saludaba con cariño, ahora apenas me dirigía la palabra cuando la encontraba en el supermercado. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa llamada madre inconveniente. Una tarde, decidí ir directamente a su casa. Necesitaba verlo a los ojos, hablar como madre e hijo, sin intermediarios ni excusas telefónicas. Tomé el autobús que me llevaba a su barrio residencial, ese mismo barrio donde años atrás había celebrado su graduación, su boda, el nacimiento de los nietos que ahora parecían extraños distantes. Cuando toqué el timbre de su puerta, fue Rafaela quien abrió. Llevaba un vestido rosa pálido que se veía claramente nuevo y costoso, y en su muñeca brillaba un reloj dorado que definitivamente no había visto antes. Su sonrisa era tan falsa como sus pestañas postizas. Eugenia, qué sorpresa, dijo con un tono meloso que no lograba ocultar su molestia. Mauricio no está, salió a trabajar. Puedo esperarlo, respondí, tratando de mantener la dignidad. Ay, querida, mejor no. Está muy ocupado últimamente. Ya sabes cómo son los hombres trabajadores. Además, nosotras estamos organizando una pequeña reunión familiar para esta noche, y no queremos molestarte con tanto ruido. La manera en que dijo nosotras me excluyó completamente. No era vamos a tener o la familia va a reunirse. Era nosotras, como si ella fuera parte de la familia y yo una extraña. Rafaela, le dije, manteniendo la compostura, solo quiero hablar 5 minutos con mi hijo sobre el dinero que le presté. Es importante. Su expresión cambió sutilmente, y por un momento vi algo cruel en sus ojos. Ah, sí, el dinero. Mauricio me comentó que te pusiste un poco dramática por eso. Mira, Eugenia, entiendo que a tu edad es normal preocuparse por el dinero, pero no puedes estar persiguiendo a tu hijo como si fuera un ladrón. Él te va a pagar cuando pueda, pero necesita tiempo para concentrarse en mi recuperación. ¿Tu recuperación?, pregunté,
notando que se veía perfectamente saludable, incluso más radiante que nunca. Sí, querida. Los tratamientos han sido muy exitosos, gracias a Dios y a la generosidad de tu hijo. Aunque claro, han sido costosos. No solo los médicos, sino también la ropa especial que necesito, la comida orgánica que me han recomendado, las terapias de relajación en el spa. Ya sabes, todo lo que requiere una recuperación integral. En ese momento entendí todo. No había habido ninguna enfermedad. No había habido tratamientos médicos urgentes. Mi dinero se había gastado en caprichos, en lujos, en mimar a una mujer que había manipulado a mi hijo hasta convertirlo en su títere personal. Rafaela, le dije, mi voz temblando ligeramente, ese dinero era todo lo que tenía ahorrado. $15,000 que me tomó años juntar, centavo a centavo. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó como un cuchillo. Ay, Eugenia, $15,000 no es tanto dinero hoy en día. Yo me gasto eso en un fin de semana de compras. Además, tu hijo es un hombre adulto y exitoso, él sabe lo que hace con su dinero. No es su dinero, repliqué, sintiéndome pequeña pero necesitando decirlo. Era mi dinero. ¿Tu dinero?, se rió, una risa despectiva que me hizo sentir como una niña regañada. Querida, el dinero de los hijos es el dinero de la familia. Y ahora que Mauricio y yo somos tan cercanos, prácticamente como madre e hijo, ese dinero se invirtió en algo mucho más valioso, en mi bienestar y en la felicidad de él al verme recuperada. La puerta se cerró suavemente en mi cara, pero el golpe resonó como un portazo en mi alma. Me quedé parada en esa acera por varios minutos, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante días finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. El camino de regreso a casa en autobús fue el más largo de mi vida. Cada semáforo, cada parada, cada rostro desconocido me recordaba lo sola que estaba en el mundo. Mi propio hijo me había robado y me había abandonado por una mujer que ni siquiera disimulaba su desprecio hacia mí. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, mirando las fotografías familiares que ahora parecían mentiras enmarcadas, tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en mis papeles viejos hasta encontrar una tarjeta que había guardado durante 5 años sin usarla nunca. La tarjeta de Jorge Mendoza, el gerente del banco donde tenía mi cuenta de emergencia. Mañana lo llamaría. No para quejarme como una anciana amargada, sino para preguntar sobre algo que mi difunto esposo había mencionado vagamente años atrás. Algo sobre procedimientos especiales y medidas de protección en esa cuenta. Había llegado el momento de descubrir qué más no sabía sobre mi propio dinero. A las 8 de la mañana del día siguiente, marqué el número de Jorge Mendoza con manos que aún temblaban de indignación. El gerente del banco había sido muy amable conmigo durante los años posteriores a la muerte de mi esposo, siempre paciente cuando yo no entendía los términos bancarios complicados o cuando necesitaba ayuda con los trámites. Buenos días, señora Eugenia, contestó Jorge con su voz profesional pero cálida. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Jorge, le dije, tratando de mantener la compostura, necesito preguntarte sobre mi cuenta de emergencia. La que mi esposo abrió antes de morir. Alguien la vació completamente sin mi autorización, y quiero saber qué opciones tengo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de sonidos de papeles moviéndose y teclas de computadora. Señora Eugenia, permítame revisar su cuenta. ¿Dice usted que alguien retiró dinero sin su autorización? Sí, mi hijo. Le di un cheque por $10,000, pero después descubrí que había hecho 2 retiros adicionales por 5,000 más, vaciando completamente la cuenta. No me consultó, no me pidió permiso, simplemente tomó mi dinero. Más sonidos de teclas, una pausa larga, y luego la voz de Jorge cambió completamente de tono. Señora Eugenia, necesito que venga al banco inmediatamente. Hay cosas sobre su cuenta que necesitamos discutir en persona. ¿Puede venir esta mañana? Algo en su urgencia me alarmó. ¿Está todo bien? ¿Hay algún problema? No es un problema, señora. Es más bien una situación que requiere su atención inmediata. Por favor, traiga su identificación y cualquier documento que tenga relacionado con la cuenta que su esposo abrió. Especialmente si tiene algún papel que le haya dado antes de fallecer. Colgué el teléfono con más preguntas que respuestas. Fui directamente a mi viejo baúl de madera donde guardaba todos los documentos importantes.
Entre certificados de nacimiento amarillentos y pólizas de seguro viejas, encontré una carpeta que rara vez había abierto, los papeles que mi esposo me había entregado una semana antes de su muerte. «Guárdalos bien, Eugenia», me había dicho entonces con voz débil pero firme. «Algún día podrían ser importantes. Si alguien trata de aprovecharse de ti después de que yo no esté, llama a Jorge del banco y enséñale estos papeles». En ese momento pensé que eran solo las palabras de un hombre enfermo preocupándose demasiado. Nunca imaginé que llegaría el día en que realmente los necesitaría. Una hora después estaba sentada frente al escritorio de Jorge en una oficina privada del banco. Él examinaba los documentos que le había traído con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y algo que parecía respeto renovado. «Señora Eugenia», comenzó Jorge lentamente, su esposo nunca le explicó completamente lo que había hecho con esta cuenta. «No realmente», admití. Solo me dijo que era para emergencias y que había algunas protecciones especiales, pero murió antes de poder explicarme los detalles. Jorge asintió y giró la pantalla de su computadora hacia mí. «Mire esto». Su cuenta de emergencia no era una cuenta normal. Su esposo la estableció como una cuenta fiduciaria con cláusulas muy específicas. Cualquier retiro mayor a $10,000 activaría automáticamente una investigación y revelaría información que él había mantenido en secreto. ¿Qué tipo de información? Jorge tomó una carpeta gruesa de su cajón. Su esposo, señora Eugenia, dejó un fideicomiso por $300,000. El dinero ha estado acumulando intereses durante 5 años. La cuenta de emergencia era apenas una pequeña parte de su herencia real. Las palabras de Jorge parecían venir de muy lejos. $300,000. Mi esposo, que siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, tan discreto sobre nuestras finanzas, había logrado ahorrar una fortuna que yo desconocía completamente. ¿Pero por qué lo mantuvo en secreto?, pregunté, sintiendo como si estuviera hablando de un extraño. Según las instrucciones que dejó, explicó Jorge consultando los documentos, él quería protegerla de cualquier persona que pudiera intentar aprovecharse de su situación después de su muerte. La cuenta de emergencia era una especie de prueba. Si alguien trataba de robarle ese dinero, se activarían las protecciones y usted tendría acceso completo a la herencia principal. ¿Quiere decir qué? Quiere decir, señora Eugenia, que cuando su hijo retiró esos $15,000 sin autorización, activó automáticamente el mecanismo que su esposo había diseñado. No solo tiene derecho legal a recuperar el dinero robado con intereses y penalizaciones, sino que ahora tiene acceso completo a los $300,000 que han estado esperándola todos estos años. Me recosté en la silla, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de forma a mi alrededor. Durante 5 años había vivido como una viuda de recursos limitados, contando cada centavo, preocupándome por el futuro, mientras tenía una fortuna esperándome en secreto. Jorge, le dije con voz temblorosa, esto significa que mi esposo sabía que algo así podría pasar. Aparentemente sí. Aquí hay una carta que él escribió para usted, con instrucciones de entregársela solo si se activaban las protecciones de la cuenta. Jorge me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra familiar de mi esposo. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Mi querida Eugenia, si estás leyendo esta carta, significa que alguien ha tratado de aprovecharse de ti después de mi muerte. Siempre supe que tu corazón generoso podría ser tu debilidad, y quise protegerte de cualquier persona que intentara explotar tu bondad, incluso si esa persona fuera alguien cercano a ti. El dinero que ahora tienes disponible no es solo para tu seguridad, sino para que puedas vivir con la dignidad que siempre has merecido. No te sientas culpable por usar estos recursos. Los ganaste con años de sacrificio y amor incondicional. Úsalos sabiamente, pero sobre todo, úsalos para ser feliz. Con todo mi amor eterno, tu esposo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Mi esposo, incluso después de muerto, seguía cuidándome, seguía protegiéndome de un mundo que a veces podía ser cruel incluso con aquellos que más amamos. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté a Jorge. Primero, necesitamos procesar la transferencia de los fondos del fideicomiso a sus cuentas accesibles. Eso puede tomar algunos días. Segundo, tenemos que manejar el tema del dinero que fue retirado sin autorización. Según las cláusulas de protección, su hijo no solo debe devolver los $15,000, sino que debe pagar una penalización adicional del 50%.
$22.500. Exactamente. Y si no puede pagar esa cantidad inmediatamente, el banco tiene autorización para tomar medidas legales automáticas, incluyendo embargos y reportes de crédito negativos. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Mi esposo había previsto exactamente esta situación y había creado un sistema que no solo me protegía, sino que tenía consecuencias reales para quienes trataran de lastimarme. Jorge, le dije, secándome las lágrimas, quiero que proceda con todo. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y que robarle a su madre no es algo que pueda hacer sin enfrentar la justicia. Entendido, señora Eugenia. Le sugiero que no le mencione nada de esto a nadie por ahora. Según las instrucciones de su esposo, es mejor mantener esta información confidencial hasta que todos los procesos estén completos. En unos días, su situación financiera será completamente diferente, y tendrá todas las herramientas legales necesarias para manejar esta situación. Salí del banco sintiendo como si fuera una persona completamente nueva. Ya no era la viuda vulnerable que había entrado esa mañana. Era una mujer con recursos, con protección legal, y más importante, con la certeza de que mi esposo me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Los siguientes 5 días fueron los más extraños de mi vida. Mantenía mi rutina normal, café en la mañana, paseos al mercado, telenovelas en la tarde, pero por dentro sentía como si guardara el secreto más grande del mundo. Cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera Jorge con noticias, y cada vez que pasaba frente al espejo veía a una mujer diferente mirándome de vuelta. Jorge había sido muy claro, no debía mencionar nada sobre la herencia hasta que todos los procedimientos legales estuvieran en marcha. Su esposo diseñó esto para que usted tuviera todas las ventajas posibles, me había explicado. La sorpresa es parte de la protección. Durante esos días, Mauricio llamó exactamente una vez. Su voz sonaba casual, casi aburrida. Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estás. Espero que ya no estés molesta por lo del dinero. Ya sabes que te lo vamos a devolver cuando tengamos la oportunidad. ¿Cuándo crees que será eso, Mauricio?, le pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Ay, mamá, no lo sé exactamente. Las cosas están un poco complicadas ahorita. Rafaela todavía necesita algunos tratamientos de seguimiento, y ya sabes cómo son los gastos médicos. Pero no te preocupes, no te vas a morir de hambre por $15,000. Esa frase me dolió más que cualquier bofetada. No me iba a morir de hambre. Como si mi bienestar fuera solo una cuestión de supervivencia básica, como si mis años de sacrificio no merecieran más respeto que esa consideración mínima. Está bien, Mauricio, le dije suavemente. Solo quería saber. Te dejo, mamá. Rafaela y yo vamos a salir a cenar. Hay un restaurante nuevo en el centro que quiere conocer. Después de colgar, me senté en mi silla favorita y por primera vez en días, sonreí. Un restaurante nuevo en el centro. Probablemente muy caro. Mi dinero financiando la diversión de una mujer que me había cerrado la puerta en la cara. Pero no por mucho tiempo más. El 6º día, mientras preparaba mi almuerzo frugal de sopa enlatada y pan tostado, sonó el teléfono. Era Jorge. Señora Eugenia, todo está listo. ¿Puede venir al banco esta tarde? Tenemos varios documentos que revisar y algunas decisiones importantes que tomar. Llegué al banco a las 3 de la tarde, llevando mi mejor vestido verde oscuro y los zapatos negros que reservaba para ocasiones especiales. Jorge me recibió con una sonrisa que parecía mezclar respeto y algo parecido a la admiración. Señora Eugenia, me da mucho gusto informarle que todos los procedimientos se han completado exitosamente. Los $300,000 del fideicomiso, más los intereses acumulados de 5 años, están ahora disponibles en su cuenta. El total es de $342,600. Las cifras eran tan grandes que parecían irreales. ¿Y qué pasa con el dinero que Mauricio tomó? Ah, eso ha sido muy interesante, dijo Jorge, consultando una carpeta. Anteayer enviamos las notificaciones legales requeridas a su hijo. Según las cláusulas de protección, tiene 10 días para devolver los $15,000 más la penalización de $7,500, para un total de $22,500. Si no cumple, procederemos automáticamente con embargos y reportes negativos de crédito.
¿Ya recibió la notificación? Sí, firmó el recibo ayer en la mañana. También se la entregamos a su esposa y a la señora Rafaela, ya que según nuestros registros, algunos de los gastos se hicieron directamente a nombre de ella. Me imaginé la escena: Mauricio, Cecilia y Rafaela recibiendo esos documentos oficiales del banco, leyendo las cifras, dándose cuenta de que sus travesuras habían tenido consecuencias reales. La imagen me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Jorge, le dije, quiero hacer algunos cambios en mi vida. ¿Podrías ayudarme a encontrar un apartamento mejor? Algo más grande, en un barrio más agradable. Por supuesto, señora. Con sus nuevos recursos, tiene muchas opciones disponibles. También me permito sugerirle que considere algunas inversiones para hacer crecer su patrimonio. Durante las siguientes 2 horas, Jorge me explicó opciones de inversión, me mostró listados de apartamentos y me ayudó a planificar una nueva vida que no había soñado posible. Por primera vez en 5 años, no tenía que preocuparme por cada centavo gastado. Esa noche, en mi pequeño apartamento que pronto dejaría atrás, saqué papel y pluma para escribir una lista. No una lista de compras o quehaceres, sino una lista de todas las cosas que quería hacer con mi nueva vida. Viajar a lugares que solo había visto en televisión. Comprar ropa que me gustara en lugar de solo lo que podía pagar. Ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Pero sobre todo, quería que mi hijo entendiera que había subestimado completamente a su madre. El 8º día, mientras organizaba mis papeles importantes en cajas para la mudanza que había programado para la siguiente semana, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró el número de Mauricio, pero no era su voz la que escuché cuando contesté. ¿Eugenia? Era Cecilia, y sonaba desesperada. Necesitamos hablar contigo urgentemente. ¿Podemos pasar a verte? ¿Qué pasa, Cecilia? Es sobre los papeles del banco. Hay cosas que no entendemos. Mauricio está muy alterado, y Rafaela dice que debe haber un error. ¿Tú sabías algo sobre esto? La inocencia en su voz era casi cómica. ¿Sobre qué específicamente, Cecilia? Sobre la penalización. El banco dice que Mauricio debe pagar $22.500 por haber retirado dinero de tu cuenta. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Quiero decir, él es tu hijo. Y tú le diste permiso para el primer retiro. Le di permiso para $10.000, Cecilia. No para 15.000. Y ciertamente no para vaciar completamente mi cuenta de emergencia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Eugenia, por favor. Mauricio está desesperado. No tenemos esa cantidad de dinero disponible. Rafaela dice que si no pagamos, podríamos perder la casa, que el banco puede embargar nuestras cuentas. Rafaela parece saber mucho sobre las consecuencias financieras, respondí calmadamente. Es curioso, considerando que hace una semana me dijo que $15.000 no era tanto dinero. ¿Podrías ayudarnos? ¿Podrías hablar con el banco, explicarles que fue un malentendido familiar? Por primera vez en esta conversación, permití que algo de dureza entrara en mi voz. Cecilia, tu esposo me robó $5.000 adicionales sin consultarme. Me vació la cuenta sabiendo que ese era todo el dinero que tenía para emergencias. Y cuando fui a hablar con él, su suegra me cerró la puerta en la cara y me dijo que yo era dramática por preocuparme. Pero Eugenia, somos familia. Exactamente, Cecilia. Somos familia. Y en las familias, los hijos no roban a sus madres. En las familias, no se trata a los ancianos como si fueran estorbos dispensables. Colgué el teléfono con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba cediendo, no estaba siendo la madre abnegada que siempre perdona y siempre da. Estaba siendo una mujer que se respetaba a sí misma. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias valiosas, encontré un álbum de fotos viejo. En la primera página había una foto de Mauricio a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazando mis piernas en un parque. Me quedé mirando esa imagen por largo tiempo, recordando al niño que una vez me había dicho que cuando creciera me compraría una casa grande para que fuéramos felices juntos. Cerré el álbum suavemente. Ese niño había crecido, y en algún momento del camino se había convertido en un hombre que consideraba aceptable robarle a la mujer que lo había criado.
Pero yo también había crecido. Y estaba a punto de descubrir quién era realmente Eugenia, cuando no tenía que ser solo la madre de Mauricio. El 10º día después de recibir la notificación del banco, mientras terminaba de empacar mis últimas pertenencias para la mudanza, escuché voces alteradas afuera de mi edificio. Me asomé por la ventana y vi a Mauricio discutiendo acaloradamente por teléfono en la acera, gesticulando con las manos como hacía cuando estaba verdaderamente desesperado. No había venido solo. Rafaela estaba sentada en el asiento del pasajero de su auto, pero algo había cambiado radicalmente en su apariencia. Ya no llevaba sus vestidos llamativos ni sus joyas brillantes. En su lugar, usaba ropa sencilla y oscura, y su cabello, que siempre había estado perfectamente arreglado, se veía descuidado y sin brillo. Cecilia caminaba nerviosamente alrededor del auto, mordiendo sus uñas, una costumbre que había desarrollado durante los primeros años de su matrimonio cuando tenían problemas económicos. Al parecer, esos tiempos habían regresado. Decidí bajar. No porque sintiera compasión, sino porque quería ver con mis propios ojos el resultado de sus decisiones. Cuando salí del edificio, Mauricio terminó su llamada y se acercó a mí con pasos rápidos. «Mamá», dijo, y por primera vez en meses pude ver vulnerabilidad real en sus ojos. «Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control». «¿Qué cosa se está saliendo de control, Mauricio?» «Todo», explotó. «El banco no quiere negociar. Dicen que las cláusulas de tu cuenta son inquebrantables, que no hay manera de reducir la penalización. $22.500. Mamá, no tenemos esa cantidad». Miré hacia el auto donde Rafaela permanecía inmóvil, evitando mi mirada. ¿Y qué pasó con todos esos tratamientos médicos caros que necesitaba urgentemente? Mauricio bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. «Mamá, las cosas no fueron exactamente como te las conté». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fueron exactamente?» Cecilia se acercó a nosotros, sus ojos rojos de llorar. «Eugenia, por favor, déjame explicarte. Rafaela convenció a Mauricio de que tú tenías mucho dinero ahorrado, que eras tacaña por no compartirlo con la familia. Ella le dijo que las madres de verdad siempre ayudan a sus hijos sin hacer preguntas. Y ustedes le creyeron». «Ella puede ser muy persuasiva», murmuró Mauricio. «Me dijo que conocía mujeres de tu edad que tenían cuentas secretas con mucho dinero, que era normal que las viudas mintieran sobre sus recursos para no ser molestadas por la familia». La manipulación había sido más profunda de lo que imaginaba. Rafaela no solo había querido mi dinero, había envenenado completamente la percepción que mi hijo tenía de mí. «¿Y en qué gastaron realmente los $15.000? Pregunté. Mauricio intercambió una mirada avergonzada con Cecilia antes de responder. Rafaela quería redecorar su apartamento. Dijo que necesitaba un ambiente más elegante para su recuperación emocional después de su viudez. Compramos muebles nuevos, un televisor gigante, ropa cara para ella. Y sí, también pagamos varias cenas en restaurantes caros porque decía que cocinar le daba depresión. Recuperación emocional. Eso fue lo que nos dijo, susurró Cecilia. Que los doctores le habían recomendado rodearse de cosas bellas para superar su duelo. Nos pareció razonable ayudar a una viuda mayor. La ironía era grotesca. Mientras yo, una viuda real, había vivido 5 años contando centavos y negándome pequeños lujos, ellos habían financiado los caprichos de una mujer que fingía trauma emocional para manipular a mi hijo. «¿Y ahora qué piensan hacer?», les pregunté. «Estábamos esperando que tú pudieras hablar con el banco», dijo Mauricio con voz esperanzada. «Explicarles que fue un malentendido familiar, que no queremos procesos legales». «Mauricio», lo interrumpí, «¿tú crees que esto fue un malentendido?» «Bueno, quiero decir, técnicamente tomé más dinero del que habíamos acordado, pero pensé que entenderías cuando te explicara». «¿Cuándo me explicaras?» «Porque cuando fui a tu casa a buscarte, tu suegra me cerró la puerta. Cuando te llamé por teléfono, me colgaste. ¿Cuándo exactamente planeabas explicarme que habías vaciado mi cuenta de emergencia para comprarle muebles a Rafaela?» El silencio que siguió fue tenso y revelador. Por primera vez, Mauricio parecía entender realmente lo que había hecho. «Mamá», dijo finalmente, «sé que la cagué. Sé que debí consultarte antes de tomar el dinero adicional. Pero por favor, ayúdanos a resolver esto.
Somos tu familia. Ah, ¿sí? Soy su familia cuando me necesitan para resolver sus problemas, pero no era su familia cuando tomaron decisiones sobre mi dinero. En ese momento, Rafaela finalmente salió del auto. Se acercó a nosotros con pasos lentos, y cuando estuvo cerca pude ver que había estado llorando. Su maquillaje corrido la hacía parecer mayor y más frágil. Eugenia, me dijo con voz temblorosa, yo quiero pedirte disculpas. Sé que no me he portado bien contigo, y sé que influencié demasiado en las decisiones de Mauricio. ¿Influenciaste? Repetí. Rafaela, tú me dijiste en mi cara que $15,000 no era mucho dinero, que te lo gastabas en un fin de semana de compras. Estaba presumiendo, admitió, secándose los ojos. Quería parecer sofisticada, independiente. Pero la verdad es que también tengo muy poco dinero ahorrado. Mi pensión de viuda apenas me alcanza, y cuando conocí a Mauricio y Cecilia, me sentí tan bien recibida en su familia que quise impresionarlos. Impresionarlos con mi dinero. No pensé en las consecuencias. Mauricio hablaba tanto de lo orgulloso que estaba de ti, de lo trabajadora que había sido, que asumí que tenías muchos recursos guardados. Pensé que era como quitarle un peso de encima, que te alegrías de poder ayudar. Por primera vez en esta conversación, creí escuchar sinceridad en su voz. Pero el daño ya estaba hecho. Rafaela, le dije, el problema no es solo el dinero. El problema es que ninguno de ustedes me consultó. Me trataron como si fuera un banco personal, no como un ser humano con sentimientos y necesidades propias. Lo sé, murmuró. Y ahora todo se está desmoronando. Mauricio y Cecilia están peleando constantemente por el dinero. Yo me siento culpable cada vez que uso algo que compramos con tu dinero. ¿Y el banco? El banco dice que si no pagamos en 2 días, van a embargar las cuentas de Mauricio. 2 días. Sí, confirmó Mauricio. Hoy es el día 8 de los 10 que nos dieron. Si no pagamos pasado mañana, proceden automáticamente con embargos. Nuestras cuentas de cheques, ahorros, incluso pueden poner gravámenes sobre la casa. Miré a las 3 personas frente a mí. Mauricio, el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora reducido a un hombre desesperado que había aprendido demasiado tarde el costo de sus decisiones. Cecilia, que había sido arrastrada por las manipulaciones de otra persona, pero que nunca había tenido el valor de defenderme. Y Rafaela, una mujer que había intentado construir una vida de lujos falsos sobre los sacrificios de una anciana. Hay algo que ustedes no saben, les dije finalmente. Algo sobre esa cuenta que vaciaron. Los 3 me miraron con atención renovada, como si hubiera prometido una salvación milagrosa. Mi esposo diseñó esa cuenta específicamente para protegerme de situaciones como esta. No era solo una cuenta de ahorros normal. Era una trampa para cualquier persona que tratara de aprovecharse de mí después de su muerte. ¿Una trampa?, preguntó Mauricio con voz ronca. Sí, Mauricio. Una trampa que se activó exactamente como la diseñó cuando tú decidiste robarme $5,000 adicionales. Y las consecuencias van mucho más allá de los $22,500 que ahora deben. La expresión de horror en sus caras me confirmó que habían entendido. Esto era solo el comienzo. ¿Qué quieres decir con que hay más consecuencias?, preguntó Mauricio, su voz apenas un susurro. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, saqué mi teléfono y marqué el número de Jorge. Lo puse en altavoz para que todos pudieran escuchar. Buenos días, señora Eugenia, contestó Jorge con su voz profesional. Buenos días, Jorge. Estoy aquí con mi hijo y su familia. Nos gustaría saber exactamente cuál es el estatus de su cuenta después de la activación de las cláusulas de protección. Por supuesto. El señor Mauricio tiene hasta mañana a las 5 de la tarde para depositar $22,500. Si no cumple con este pago, procederemos automáticamente con embargos sobre todas sus cuentas bancarias y propiedades registradas a su nombre. Adicionalmente, se reportará a las centrales de crédito como deudor moroso, lo que afectará significativamente su historial crediticio por los próximos 7 años. Rafaela se llevó las manos a la boca, ahogando un gemido. Cecilia se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Jorge, continué, ¿podrías explicarles también sobre la transferencia de la herencia principal? Ciertamente. Señora Eugenia,
Como resultado de la activación de las protecciones, usted ahora tiene acceso completo a los $342.600 que su esposo dejó en fideicomiso. Estos fondos han sido transferidos exitosamente a sus cuentas personales y están disponibles inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mauricio me miraba como si fuera una extraña, Cecilia tenía la boca abierta en shock, y Rafaela se había sentado en el bordillo de la acera, aparentemente incapaz de mantenerse en pie. $342.000, balbuceó Mauricio. Exacto, confirmó Jorge desde el teléfono. Su padre fue muy previsor al establecer este sistema de protección. Aparentemente, conocía muy bien la naturaleza humana. Colgué el teléfono y guardé el aparato en mi bolsa, tomándome mi tiempo mientras procesaban la información. Mamá, dijo Mauricio finalmente, has tenido todo este dinero durante 5 años. No, Mauricio. No he tenido acceso a este dinero durante 5 años. Tu padre lo diseñó de manera que solo se activara si alguien trataba de robarme o aprovecharse de mí. Hasta que tú vaciaste mi cuenta sin permiso, yo seguía siendo una viuda con ahorros limitados. Pero si tenías acceso a tanto dinero, ¿por qué no nos ayudaste antes? ¿Por qué vivías como si fueras pobre? La pregunta me dolió porque revelaba cuán profundamente había fallado como madre. Mauricio, durante 5 años nunca me pediste ayuda para algo legítimo. Nunca viniste a decirme, mamá, estoy pasando por dificultades económicas, ¿podrías ayudarme? En lugar de eso, inventaste una historia sobre tratamientos médicos urgentes para manipular mis emociones y robar mis ahorros. Yo no sabía que era mentira sobre los tratamientos, murmuró Cecilia. Rafaela nos dijo. Cecilia, la interrumpí. ¿En algún momento durante estos meses me preguntaste cómo estaba yo? ¿Te preocupaste por saber si mi pensión me alcanzaba, si necesitaba ayuda médica, si me sentía sola? Porque yo sí sabía que ustedes tenían dificultades, pero esperaba que vinieran a mí como familia, no como estafadores. Rafaela se levantó del bordillo con movimientos lentos. Eugenia, todo esto es mi culpa. Yo convencí a Mauricio de que tú tenías dinero escondido, de que eras egoísta por no compartirlo. Yo sembré todas esas ideas en su cabeza. ¿Y por qué hiciste eso, Rafaela? Porque tenía envidia, admitió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Envidia de la relación que Mauricio tenía contigo, de lo orgulloso que se sentía de su madre. Mi propio hijo murió hace 10 años, y cuando me acerqué a esta familia, quise reemplazar algo que había perdido. Pero en lugar de tratar de ganarme tu cariño, decidí alejarte de ellos. Era la primera vez que mostraba vulnerabilidad real, la primera vez que admitía sus verdaderas motivaciones. Pero el reconocimiento llegaba demasiado tarde. El problema, Rafaela, es que para reemplazar lo que habías perdido, decidiste destruir lo que yo había construido durante 45 años con mi hijo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Mauricio. ¿Vas a dejar que perdamos todo? ¿Vas a permitir que el banco nos embargue? La pregunta tenía un tono de demanda, como si todavía creyera que yo le debía algo. Mauricio, me estás preguntando si voy a usar mi dinero para pagar las consecuencias de que me hayas robado. Eres mi madre, dijo, y en esas 3 palabras pude escuchar todos los años de manipulación emocional que había usado conmigo. Las madres protegen a sus hijos. Las madres protegen a sus hijos, Mauricio, pero también los educan. Y parte de esa educación incluye enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Entonces vas a dejar que perdamos la casa. Mauricio, tú decidiste robar dinero sin considerarme a mí. Yo no tomé esa decisión por ti. Las consecuencias de tus acciones no son mi responsabilidad. Cecilia comenzó a llorar abiertamente. Eugenia, por favor. Sé que Mauricio se equivocó, sé que todos nos equivocamos, pero somos familia. No puedes perdonarnos. Cecilia, el perdón y el rescate financiero son 2 cosas completamente diferentes. Puedo llegar a perdonarlos algún día, pero eso no significa que deba protegerlos de las consecuencias de sus decisiones. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó Rafaela. ¿Cómo podemos conseguir $22.500 en menos de 2 días? Bueno, dije pensativamente,
Ustedes gastaron $15,000 en muebles nuevos, un televisor, ropa cara y cenas en restaurantes. Podrían empezar vendiendo todas esas cosas. Pero eso no va a ser suficiente, protestó Mauricio. Los muebles usados se venden por mucho menos de lo que costaron nuevos. Tienes razón, concordé. Probablemente necesiten conseguir un préstamo personal, o tal vez Rafaela pueda hipotecar su apartamento. O quizás Mauricio pueda conseguir un segundo trabajo. «Un segundo trabajo», exclamó. «Mamá, tengo 45 años. No puedo empezar a trabajar de noche además de mi trabajo normal». «Mauricio, yo trabajé 2 empleos durante 10 años para poder pagarte la universidad. Tenía 40 años entonces, y nunca se me ocurrió que era demasiado mayor para hacer sacrificios por mi familia». La comparación lo dejó sin palabras. Por primera vez, parecía entender la magnitud de los sacrificios que yo había hecho por él durante su vida. «Mira», continué, «yo no voy a rescatarlos de esta situación porque hacerlo sería enviarles el mensaje de que pueden robarme sin consecuencias. Pero si ustedes logran reunir el dinero por sus propios medios, y si Mauricio se compromete a cambiar genuinamente su actitud hacia mí, entonces podremos empezar a reconstruir nuestra relación. Y si no logramos reunir el dinero, entonces aprenderán una lección muy cara sobre el respeto hacia los padres ancianos». Mauricio me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que podría haber sido respeto. «Nunca pensé que serías capaz de algo así». «Mauricio, durante 5 años he sido exactamente la misma mujer que fui durante los 40 años anteriores. La diferencia es que ahora tengo los recursos para defenderme cuando alguien trata de lastimarme. Tu padre me conocía mejor de lo que tú me conoces, aparentemente». Los dejé allí, en la acera frente a mi viejo edificio, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Tenía una mudanza que terminar y una nueva vida que comenzar. 2 días después, mientras desempacaba mis pertenencias en mi nuevo apartamento en el barrio más elegante de la ciudad, recibí una llamada de Jorge confirmando lo que ya esperaba. Mauricio no había logrado reunir el dinero. Las medidas automáticas del banco habían entrado en efecto esa misma mañana. Mi nuevo hogar era todo lo que había soñado durante años, pero nunca me había atrevido a imaginar. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina moderna con isla de granito y una terraza con vista al Parque Central. Por primera vez en décadas, tenía espacio para respirar, para moverme, para ser algo más que una anciana invisible acurrucada en un apartamento diminuto. Mientras colgaba mis vestidos en un vestidor que era más grande que mi antigua habitación completa, sonó el timbre. Era Ernesto, mi nuevo vecino de enfrente, un hombre distinguido de 68 años que se había presentado el día anterior ofreciéndome ayuda con la mudanza. «Eugenia», me dijo con una sonrisa cálida cuando abrí la puerta, «espero no molestar. Mi esposa Victoria preparó sopa de lentejas y pensamos que tal vez te gustaría cenar con nosotros esta noche. Sabemos lo agotador que puede ser instalarse en un lugar nuevo». La invitación me sorprendió gratamente. En mi viejo barrio, había vivido durante 5 años sin que ningún vecino me dirigiera más que saludos ocasionales. «Es muy amable de su parte, Ernesto. Me encantaría acompañarlos». Esa noche, sentada en la acogedora mesa de Victoria y Ernesto, me di cuenta de cuánto había extrañado la conversación adulta inteligente. Victoria era una exprofesora de literatura, y Ernesto había sido ingeniero civil. Hablamos de libros, de viajes, de planes para el futuro, y por primera vez en años me sentí vista como una persona completa, no solo como la madre de alguien o la viuda pobre. «¿Tienes hijos?», preguntó Victoria mientras servía el postre. «Tengo un hijo», respondí cuidadosamente. «Pero estamos atravesando algunas dificultades familiares en este momento». «Ah», asintió Ernesto con comprensión. «Los hijos adultos pueden ser complicados. A veces esperan que sigamos siendo los mismos padres que éramos cuando tenían 5 años, sin darse cuenta de que nosotros también hemos crecido y cambiado». Su observación me resonó profundamente. Durante décadas, había definido mi identidad completamente en términos de mi rol maternal, pero ahora, con recursos y libertad, estaba descubriendo quién era Eugenia como individuo. Al tercer día en mi nuevo apartamento, mientras disfrutaba mi café matutino en la terraza, recibí la llamada que había estado esperando. Era Cecilia, y su voz sonaba quebrada. «Eugenia, ¿podríamos verte? Ha pasado algo con Mauricio, y no sabemos qué hacer».
¿Qué tipo de algo? Está muy deprimido. Desde que el banco embargó nuestras cuentas, apenas ha salido de la cama. No ha ido a trabajar en 3 días, y su jefe ya le dijo que si no regresa mañana, lo van a despedir. Sentí una punzada de preocupación maternal, pero la mantuve bajo control. ¿Y qué esperan que haga yo? No lo sé, sollozó Cecilia. Solo sé que necesita ayuda, y tú eres su madre. Tal vez si supieras cómo está, podrías reconsiderar ayudarnos. Cecilia, Mauricio te pidió que me llamarás. Una pausa larga. No exactamente. Él dice que prefiere perder todo antes que pedirte ayuda después de cómo lo trataste. ¿Cómo lo traté? Dejándolo solo cuando más te necesitaba, permitiendo que perdiera todo en lugar de ayudarlo como hace cualquier madre normal. La manipulación era tan obvia que casi me dio risa. Incluso en crisis, seguían sin asumir responsabilidad por sus acciones. Cecilia, ¿en algún momento durante esta conversación Mauricio ha expresado arrepentimiento genuino por haberme robado? ¿Ha reconocido que violó mi confianza y mi dignidad? ¿Ha ofrecido una disculpa real? Él está muy avergonzado, Eugenia. Los hombres no expresan estas cosas como las mujeres. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue específica. Ha expresado arrepentimiento y ofrecido disculpas genuinas. Otra pausa. Él dice que todo se salió de proporción, que nunca quiso lastimarte, pero que tu reacción fue excesiva para un problema familiar normal. Cecilia, robar $15,000 a tu madre anciana no es un problema familiar normal. Es un crimen. Y las consecuencias que está enfrentando no son mi venganza, son las consecuencias legales automáticas que se activaron cuando decidió robarme. Pero eres su madre. Exactamente. Soy su madre. Y como su madre, mi trabajo no es rescatarlo de las consecuencias de sus malas decisiones a los 45 años. Mi trabajo era enseñarle valores cuando era niño, y aparentemente fallé en esa área. Esa tarde, decidí manejar hasta el barrio donde vivían Mauricio y Cecilia. No para rescatarlos, sino para ver con mis propios ojos el resultado de sus decisiones. Necesitaba entender completamente la situación antes de decidir mis próximos pasos. Su casa, que antes siempre había estado impecablemente mantenida, mostraba signos evidentes de abandono. El césped necesitaba corte, había periódicos acumulados en la entrada, y las cortinas estaban cerradas en plena tarde. Aparqué al otro lado de la calle y observé. Después de media hora, vi a Rafaela salir de la casa. Su transformación era dramática. Llevaba ropa simple y oscura, caminaba con los hombros encorvados, y cargaba una maleta pequeña. Se subió a un taxi que la esperaba y se alejó sin mirar atrás. Evidentemente, cuando la situación se puso difícil, la mujer que había causado todo este problema había decidido abandonar el barco. Esa noche, de vuelta en mi hermoso apartamento nuevo, preparé una cena sencilla y me senté en mi terraza a reflexionar. Por primera vez en décadas, tenía el poder de cambiar no solo mi situación, sino potencialmente la situación de mi hijo. Pero también tenía la sabiduría de entender que el poder real no venía de tener dinero, sino de saber cuándo usarlo y cuándo no. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. Eugenia, era la voz de Mauricio, pero sonaba diferente. Quebrada, vulnerable, sin la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Hola, Mauricio. Mamá, yo necesito disculparme contigo. Realmente disculparme. Te escucho. Me robé tu dinero. No solo tomé más de lo acordado, sino que te robé tus ahorros de emergencia sabiendo que era todo lo que tenías. Y lo hice porque una mujer que apenas conocía me convenció de que tú eras egoísta por no darme más dinero voluntariamente. Era la primera vez en meses que escuchaba a mi hijo hablar con honestidad genuina. Continúa, le dije suavemente. Nunca me pregunté cómo te sentías, si necesitabas ese dinero, si te daba miedo quedarte sin ahorros a tu edad. Solo pensé en lo que yo quería, en lo que Rafaela me decía que merecía. Y cuando viniste a confrontarme, permití que ella te humillara en lugar de defenderte. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero mantuve mi voz firme. ¿Y qué has aprendido de todo esto? Que mi madre es más fuerte de lo que nunca imaginé. Que durante 45 años te tomé por sentado porque siempre cedías,
siempre perdonabas, siempre me rescatabas. Y que cuando finalmente decidiste defenderte, no supe cómo manejar a una madre que no era un tapete. Algo más. Que el dinero no era realmente el problema. El problema es que dejé de verte como una persona y empecé a verte solo como un recurso. Y eso es imperdonable. Por primera vez en esta crisis, escuché a mi hijo asumiendo responsabilidad real por sus acciones. ¿Dónde estás llamando, Mauricio?, le pregunté, notando ruido de fondo que sonaba como tráfico. Desde un teléfono público cerca del banco. Perdimos el servicio telefónico esta mañana, y la electricidad probablemente sea la siguiente. También me despidieron del trabajo hoy. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Una pausa larga. Porque no podía enfrentar a la gente. Mamá. Todos en la oficina saben que soy el hombre que le robó a su madre anciana y perdió todo por eso. El embargo fue reportado públicamente, y en una ciudad como esta, las noticias vuelan rápido. La humillación pública era algo que no había considerado, pero era una consecuencia natural de sus acciones. En comunidades pequeñas, este tipo de escándalos se vuelven conocimiento común rápidamente. Y Rafaela se fue ayer. Dijo que ya había causado suficiente daño y que no podía quedarse a ver cómo perdíamos todo por su culpa. Dejó una carta pidiendo disculpas, pero las disculpas no pagan las deudas. ¿Cómo se siente Cecilia? Está furiosa conmigo, pero también asustada. Nunca habíamos estado en una situación tan grave. El banco nos dio 30 días para desocupar la casa, y sin mi trabajo, no tenemos ingresos para rentar algo más barato. Estamos viviendo de las pocas provisiones que teníamos en la despensa. Escuchar la desesperación genuina en su voz activó todos mis instintos maternales, pero esta vez los mantuve bajo control con la sabiduría que había ganado durante estas semanas. Mauricio, ¿qué esperas de esta conversación? Honestamente, no lo sé. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que hice. Sé que tienes todo el derecho de dejarme enfrentar las consecuencias solo. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice mal, y que lo siento más de lo que puedo expresar. ¿Y si yo decidiera ayudarte? No lo haría sin condiciones esta vez. Sé que necesito ganármelo de nuevo, demostrar que realmente he cambiado. Ya no puedo esperar que me rescates automáticamente solo porque soy tu hijo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero también sabía que las palabras eran fáciles cuando se está desesperado. Los cambios reales requerían tiempo y acciones consistentes. Mauricio, quiero que vengas a verme mañana en la tarde. Solo tú. Tenemos cosas que discutir. ¿Podrías darme tu nueva dirección? Le di la información y colgué, sintiendo una mezcla de esperanza cautelosa y determinación. Esta crisis había revelado tanto sobre mi hijo como sobre mí misma, y cualquier reconciliación tendría que construirse sobre una base completamente nueva. Al día siguiente, Mauricio llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, quedé impactada por su apariencia. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, se veía arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá, me dijo, y por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. Tu nuevo apartamento es hermoso. Gracias. Pasa, por favor. Lo guié hasta la sala, donde había preparado café y algunos bocadillos. Se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera digno de estar cómodo. Mauricio, antes de que hablemos sobre el futuro, necesito que entiendas completamente lo que pasó durante estos últimos años. Le conté todo, la soledad después de la muerte de su padre, las noches en que me saltaba comidas para ahorrar dinero, las veces que había cancelado citas médicas por el costo, las ocasiones en que había mentido sobre estar bien cuando realmente luchaba con la depresión de la viudez. No sabía nada de eso, murmuró. Cuando te visitaba, siempre parecías estar bien. Porque ese era mi trabajo como madre, protegerte de mis preocupaciones. Pero en algún momento, esa protección se convirtió en invisibilidad. Dejaste de verme como una persona con necesidades propias. Tienes razón. Cuando Rafaela me decía que las madres exitosas siempre tenían dinero ahorrado para ayudar a sus hijos, yo no pensé en preguntarte si realmente tenías ese dinero, o si necesitabas conservarlo para tu propia seguridad. ¿Y qué habrías hecho si yo te hubiera dicho que esos $15,000 eran literalmente todos mis ahorros de emergencia?
Honestamente, no lo sé. Rafaela era muy convincente cuando hablaba sobre obligaciones familiares y madres generosas. Pero espero que hubiera encontrado otra solución. Mauricio, hay algo más que necesitas saber. Antes de que tu padre muriera, él me advirtió sobre esta posibilidad exacta. Me dijo que a veces los hijos adultos pueden cambiar cuando sus padres envejecen, que a veces empiezan a ver a sus padres como recursos en lugar de personas. Papá dijo eso. Sí. Y me dijo que si eso llegaba a pasar, no debía permitirlo, sin importar cuánto me doliera. Me dijo que permitir que alguien me faltara al respeto, incluso mi propio hijo, sería traicionar todos los valores que él y yo habíamos tratado de enseñarte. Mauricio se cubrió la cara con las manos. Papá tenía razón. Y yo hice exactamente lo que él temía que haría. Pero también me dejó las herramientas para enfrentar esa situación. El fideicomiso, las cláusulas de protección, todo estaba diseñado para darme poder cuando más lo necesitara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Mauricio, levantando la vista. Por supuesto. Si yo hubiera venido a ti hace 6 meses y te hubiera dicho, mamá, estoy pasando por dificultades económicas, ¿podrías ayudarme? ¿Qué habrías hecho? Te habría preguntado cuánto necesitabas y para qué. Si era para algo legítimo, habría encontrado una manera de ayudarte dentro de mis posibilidades. Pero lo más importante es que habríamos hablado sobre ello como adultos, como familia. En lugar de eso, inventé una historia, te mentí, y luego tomé más dinero del acordado sin consultarte. Exacto. Y todo porque alguien más te convenció de que yo era tu obstáculo en lugar de tu aliada. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el parque. ¿Hay alguna manera de que pueda reparar esto? Mauricio, el dinero se puede reponer. La confianza toma mucho más tiempo. ¿Estás dispuesto a trabajar para recuperar mi confianza? Sí, mamá. Completamente. Pero necesito que me digas cómo, porque obviamente no sé qué significa realmente respetarte. Era la pregunta correcta, la que indicaba que finalmente estaba listo para escuchar en lugar de asumir. Primero, necesitas conseguir trabajo, cualquier trabajo, para mantener a tu familia. Segundo, necesitas encontrar una manera de vivir dentro de tus medios, sin depender de rescates externos. Tercero, necesitas tratarme como una persona completa, no solo como tu madre o como un recurso financiero. Y entonces, si demuestras durante un tiempo razonable que realmente has cambiado, podremos empezar a reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables. ¿Podrías ayudarme a encontrar trabajo? No dinero, solo, tal vez referencias o conexiones. Era la primera vez que me pedía ayuda de una manera apropiada. Sí, puedo hacer eso. De hecho, Ernesto, mi vecino, mencionó que su antigua empresa está buscando supervisores de construcción. No paga tanto como tu trabajo anterior, pero es un comienzo honesto. Te agradecería mucho esa referencia. Mauricio, hay algo más que quiero que sepas. Estoy orgullosa de ti por venir aquí hoy, por admitir tus errores, y por estar dispuesto a trabajar para cambiar las cosas. Eso requiere valor. No siento que haya sido valiente. Siento que finalmente dejé de ser cobarde. A veces son la misma cosa. Por primera vez en meses, abracé a mi hijo. No el abrazo de una madre rescatadora, sino el abrazo de una mujer que había encontrado su propia fuerza y estaba dispuesta a compartirla con alguien que finalmente la respetaba. 6 meses después de ese abrazo en mi sala, estaba sentada en la terraza de mi apartamento disfrutando el café matutino cuando sonó el timbre. Era Mauricio, pero esta vez venía acompañado de Cecilia y llevaba flores frescas en lugar de la desesperación que había cargado durante tanto tiempo. «Buenos días, mamá», me dijo con una sonrisa genuina. «¿Podemos pasar? Tenemos algo importante que contarte». Los invité a entrar, notando inmediatamente los cambios en ambos. Mauricio había recuperado peso saludablemente, sus ojos tenían vida nueva, y llevaba ropa de trabajo limpia pero digna. Cecilia, que había estado tan tensa durante la crisis, se veía relajada y había vuelto a sonreír con naturalidad. «¿Cómo van las cosas en el nuevo trabajo?», les pregunté mientras servía café. «Mejor de lo que esperaba», respondió Mauricio. Ernesto tenía razón cuando dijo que su antigua empresa valoraba más la honestidad que la experiencia previa.
Mi supervisor dice que nunca había visto a alguien trabajar tan duro para demostrar su valor. Y encontramos un apartamento pequeño pero acogedor, añadió Cecilia. Es una cuarta parte del tamaño de nuestra casa anterior, pero es nuestro, y lo pagamos con nuestro propio trabajo. ¿No extrañan la casa grande? Mauricio y Cecilia intercambiaron una mirada cómplice. Al principio sí, admitió él. Pero ahora nos damos cuenta de que habíamos llenado esa casa con cosas que no necesitábamos, compradas con dinero que no teníamos, para impresionar a gente que no importaba realmente. La casa pequeña nos ha obligado a hablar más, a pasar tiempo de calidad juntos en lugar de escondernos cada uno en su habitación separada, explicó Cecilia. Y Mauricio ha cambiado completamente la manera en que maneja el dinero. ¿En qué sentido? Ahora discutimos cada gasto importante juntos, dijo Mauricio. Y cada mes, apartamos un poco de dinero para un fondo que llamamos reparaciones familiares. Es nuestro plan para algún día poder devolverte los $15,000 que te robé. ¿Cuánto han ahorrado hasta ahora? $1,200, respondió Cecilia con orgullo. No es mucho, pero es nuestro dinero, ganado honestamente, y cada centavo representará un paso hacia reparar el daño que causamos. Me emocioné escuchando esto, no porque necesitara el dinero, sino porque representaba algo mucho más valioso, la recuperación de su integridad. Mamá, dijo Mauricio, su voz volviéndose más seria, hay algo más que queremos contarte. Cecilia y yo hemos estado yendo a terapia familiar. ¿Terapia? Sí, confirmó Cecilia. Después de todo lo que pasó, nos dimos cuenta de que teníamos problemas de comunicación muy profundos. Mauricio nunca había aprendido a pedirle ayuda a la familia de manera saludable, y yo nunca había aprendido a cuestionar decisiones que me parecían incorrectas. ¿Y qué han descubierto? Que durante años, yo traté a nuestra familia como si fuera una empresa donde yo era el CEO y todos los demás eran empleados, explicó Mauricio. Tomaba decisiones unilaterales esperando que otros las aceptaran sin cuestionarlas. Eso funcionó cuando era niño y tú eras mi madre protectora, pero era completamente inapropiado para relaciones entre adultos. Y yo había desarrollado el hábito de evitar conflictos a toda costa, añadió Cecilia. Cuando Rafaela empezó a influenciar nuestras decisiones de maneras que me incomodaban, simplemente me callé en lugar de expresar mis preocupaciones. ¿Han sabido algo de Rafaela? Sí, dijo Mauricio con una expresión pensativa. Nos escribió hace 2 meses. Está viviendo con su hermana en otro estado, y según su carta, también está recibiendo ayuda psicológica. Aparentemente, después de la muerte de su hijo, desarrolló un patrón de manipular a familias más jóvenes para sentirse necesaria otra vez. ¿Van a mantener contacto con ella? No, respondió Cecilia firmemente. Le deseamos lo mejor en su recuperación, pero necesitamos proteger la estabilidad que hemos logrado construir. Parte de nuestro crecimiento ha sido aprender a establecer límites saludables. Me levanté a buscar algo que había estado guardando para este momento. Regresé con una carpeta que contenía documentos legales. Hay algo que quiero darles, les dije, entregándole la carpeta a Mauricio. Él la abrió y encontró un documento oficial del banco. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Mamá, esto dice que has establecido un fondo fiduciario para emergencias familiares genuinas. $50,000 disponibles para emergencias médicas, educación o crisis reales, pero solo accesibles si todos los miembros de la familia aprueban su uso. Exacto, confirmé. Tu padre me enseñó que el dinero debe usarse para fortalecer a las familias, no para rescatar a la gente de las consecuencias de sus malas decisiones. Este fondo está diseñado para ayudarnos mutuamente en crisis reales, pero con protecciones que impiden el abuso. No puedo aceptar esto, murmuró Mauricio. No después de lo que hice. Mauricio, no te lo estoy dando a ti específicamente. Lo estoy creando para nuestra familia, incluyéndome a mí. Si yo tengo una emergencia médica, ustedes tendrán la responsabilidad de ayudarme usando este fondo. Es una responsabilidad mutua, no una caridad unidireccional. Cecilia comenzó a llorar. Eugenia, después de todo lo que pasó, ¿cómo puedes confiar en nosotros otra vez? Porque han demostrado durante 6 meses que han cambiado realmente. Mauricio encontró trabajo por su cuenta, ustedes han vivido dentro de sus medios sin pedirme rescates,
Y más importante, me han tratado como una persona completa, no solo como un recurso. Hay algo más, dijo Mauricio, secándose los ojos. Cecilia y yo hemos estado hablando sobre tener hijos. Perdimos 2 embarazos hace años y nunca lo volvimos a intentar, pero ahora sentimos que hemos crecido lo suficiente como para ser buenos padres. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Queremos que sepas que si tenemos hijos, queremos que tú seas una abuela presente en sus vidas. No la abuela que aparece solo para emergencias o celebraciones, sino la abuela que forma parte real de su crecimiento. Pero también, añadió Cecilia, queremos asegurarnos de que entiendes que no esperamos que seas su niñera automática o que sacrifiques tu propia vida por la de ellos. Queremos que seas su abuela porque eliges serlo, no porque sea tu obligación. Era exactamente el tipo de invitación que había esperado toda mi vida, ser incluida por quien era, no por lo que podía proporcionar. Me encantaría ser esa clase de abuela, les dije. Esa tarde, después de que se fueron, me senté en mi terraza reflexionando sobre el viaje que habíamos hecho todos. Mi esposo había estado en lo correcto. A veces el amor verdadero requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero también había aprendido que el perdón genuino es posible cuando viene acompañado de cambio real. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Victoria, mi vecina. Eugenia, espero que no te moleste que te llame, pero Ernesto y yo estábamos pensando en organizar una cena para algunas mujeres del edificio que han pasado por experiencias similares a la tuya. Mujeres que han tenido que redefinir sus vidas después de los 60. ¿Te interesaría? Me encantaría, respondí inmediatamente. Durante los meses siguientes, ese grupo de mujeres se convirtió en una de las fuentes de alegría más grandes de mi nueva vida. Compartíamos historias, nos apoyábamos mutuamente, y descubrimos que todas habíamos pasado por versiones diferentes del mismo viaje. Encontrar nuestra propia fuerza después de décadas de definirnos principalmente en relación a otros. Un año después del día en que Mauricio vació mi cuenta de emergencia, estaba sentada en esa misma terraza leyendo una carta de agradecimiento de una mujer mayor cuya familia había tratado de estafarla. El grupo de apoyo que habíamos formado había crecido hasta convertirse en una organización que ayudaba a personas mayores a protegerse de abusos financieros familiares. Mauricio había tenido razón en algo. Yo era más fuerte de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero la verdadera fortaleza no había venido de tener dinero, sino de aprender a respetarme a mí misma lo suficiente como para exigir respeto de otros. Mi esposo había diseñado esa cuenta no solo para protegerme, sino para enseñarme que merecía protección. Y ahora, cada día al despertar en mi hermoso apartamento, rodeada de relaciones saludables y propósito renovado, le agradecía por haber tenido la sabiduría de saber que a veces el amor más profundo se expresa enseñándole a alguien a defenderse a sí mismo. Te perdono, Mauricio. Pero más importante, me perdono a mí misma por haber esperado tanto tiempo para valorar mi propia dignidad.